Hola, soy Jesús Muñoz, tengo 53 años y me he enfrentado a 30 procesos judiciales, 7 denuncias de violencia de género, 2 querellas, una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. No solamente eso es duro, sino lo peor fue tener que recoger a mi hijo con testigos, que eran mis padres, y ver a mi madre de rodillas a 30 centímetros cuando mi ex la estaba agrediendo. Gracias a esa agresión feminista, mi madre lleva una placa hecho tornillos en su pierna por intentar ver a su nieto, al que lleva sin ver un año. Pues nada, conozco a mi pareja cuando tenía pelo y era peluquera de la zona donde yo vivía. Yo pasé de ser militar a probar una oposición y, bueno, pues como ya no me cortaba el pelo en el cuartel, me lo cortaba en la zona donde vivía. Esta persona pues venía de una relación supuestamente rota y me encandiló. En menos de 6 meses de relación, esto fue en el 2000, mediados de 2002, si no recuerdo mal, 2000-2001. Perdón, 2001-2002 y nada, pues me encandiló. En menos de 6 meses había problemas en su casa. De hecho, los insultos más suaves que se decía con su padre eran, te los puedes imaginar. Y en 6 meses me propone venir a vivir a mi casa. Bueno, pues era una relación normal. Yo tenía un trabajo un poco complicadillo y bueno, pues la relación era prácticamente vernos un día sí, un día no y un fin de semana alterno. Y hasta ahí todo normal. Todo lo que puedo decir está aportado en la causa judicial y en una sentencia judicial de 42 folios que acredita lo que digo. Empieza a haber una serie de problemas. Esos problemas se trasladan a que en el informe psicológico, 2 o 3 años después, se dice en el informe forense que tiene dependencia emocional. ¿Eso qué significa? Que en una relación con una mujer de 25 años te levantas un día por la mañana de un día de fiesta y te dice que echa de menos a su madre y me hace hacerme 500 kilómetros porque necesita ir a ver a su madre que estaba en la playa. Cógete la moto y vete para allá con tu pareja. ¿Eso qué conlleva? Pues entre otras muchas cosas, problemas disfuncionales a nivel mental. En mi casa, y aunque pueda producir risa, no lo es, esa dependencia emocional era consumidor habitual de hachís y tomaba ansiolíticos antidepresivos. Tenía diagnosticado una distimia, que yo desconocía lo que era, y al meterme en San Google descubro que significa una depresión leve pero crónica. Mezclado con ansiolíticos antidepresivos y hachís, pues es capaz de ver a Hitler montado en un elefante y hacerle volar. En mi casa hay fantasmas, entonces esas presencias y espíritus la acosaban en mi casa. Cuando yo digo que hay una cosa en la relación, prácticamente llevamos 1 año y poquito de relación, un año no llega a 1 año y medio. Yo veo con mi forma de pensar, soy una persona extrovertida, amigo de mis amigos, que no quiero una persona así, si en un futuro que tener un hijo y menos una relación seria, ¿no? Pues lo propongo mentalmente ir rompiendo la relación poco a poco para no hacerle daño, pero sí que es verdad no tener nada serio con esta mujer. Por lo que fuera, olió el plan y ella no quería tomar píldora porque, o sea, no quería tener preservativo porque no la hacía sentir suficiente, ¿no? Me encandiló con 2 o 3 relaciones sexuales prácticamente al día, entonces te ennubilas y en vez de pensar con la cabeza piensas con lo de abajo. ¿Qué conlleva eso? Pues que se queda embarazada porque deja de tomarse la píldora y me enganchó. Yo en aquel momento tenía un trabajo pues bastante bien pagado, estaba en la cúpula de mi época profesional y se piensa que yo soy el tío Gilito. Los fantasmas hacen que se vayan de mi casa, se va a casa de su madre y yo los días que trabajo estoy trabajando hasta muy tarde y los días que libro voy a ver la casa de su madre. Esa dependencia emocional hace que de los 8 meses de embarazo, los 9 meses de embarazo, perdón, los pase en casa de su madre y yo imagínate lo que es convivir, ya no eres con tu pareja, sino con tus suegros, con toda su familia, constantemente. Cuando da a luz, en octubre del 2004, yo le planteo que yo no voy a seguir así, yo tengo mi casa, por muchos fantasmas que haya. Cuento una anécdota para que veas hasta qué punto estaba como un cencerro, que se va un curandero, un visionario de estos y le dice que para espantar los fantasmas tiene que echar orina en los rodapiés de la casa. O sea, tú fíjate cómo la bomba que tenía yo en casa. Y de la noche a la mañana pues se plantea el hecho, pasa el embarazo y bueno, pues le digo que yo me voy a mi casa y que cuando nazca mi hijo se viene conmigo a mi casa, por muchos fantasmas que haya. Casualmente le da una casa de protección oficial a ella, gasto parte de mi dinero en amueblar su casa, a excepción de una mesa y 4 sillas que ponen sus padres de la cocina, pero todo el gasto económico de la amueblo de la casa se lo pago yo. Aguantamos en su casa 1 mes y medio. Entre otras cosas, entre otras lindezas, pretende vivir, es una persona que prácticamente, para que te hagas una idea, de 30 días del mes trabaja 3, el resto está de baja. Cuando no era por la... ¿cómo se dice? Por la... lo diré. Joder, me queda en blanco.
No, coño, cuando la mujer, el ciclo menstrual, coño, no, perdona, no. Pues la menstruación era porque se encontraba mal, dolor de cabeza. Todo el mundo la perseguía, cambié de trabajo, pues yo estuve con ella 1 año y medio y cambié de trabajo 5 veces. Todo el mundo la perseguía, todo el mundo la acosaba, entonces yo veo que hay un comportamiento psicológico que no es normal. Me voy a quitar del medio y le planteo que como tenemos un hijo en común, el hijo custodia compartida. Y cometí el gran delito de decírselo, que ese fue mi gran delito. Al plantearle custodia compartida, automáticamente me dice que la única forma de dialogar con ella es a través de unas abogadas. Yo nunca he tenido conocimiento ni que es un juzgado, ni sabía de tema de violencia de género, ni nada. Lo triste de todo esto es que si hasta ahora la historia parece un poco aburrida, es cuando empieza la historia de verdad. En menos de 4 meses me veo sin poder ver a mi hijo. No hay posibilidad física de verlo. Cada vez que voy a verlo voy con compañeros de trabajo, con amigos, con familia, lo grabo en vídeo y presento una denuncia. Durante 4 meses tu hijo desaparece de la faz de la tierra, con todo lo que conlleva a nivel emocional, ¿no? Y cuando le propongo reunirme con las abogadas, aquí viene el kit de la cuestión, las abogadas eran de la Federación de Mujeres Progresistas, es decir, financiada con nuestros impuestos. Y me reúno con ellas, a petición mía, grabo una conversación de 17 minutos que ellas no imaginaban que utilicen en el juicio, y ellas me proponen, que vienen curvas, llegar a un mutuo acuerdo y firmar la guardia y custodia para ella, 800 euros de pensión y fines de semana alternos progresivos hasta que el niño tuviera 4 años. Entonces, mientras tanto, yo a mi hijo, que tenía 2 años, no le podía ver. Bueno, es que la custodia siempre es para las madres. ¿Quién es la abogada que lleva la causa judicial? La mujer de Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de la Sorzano, directora jurídica del área de violencia de género de la Federación de Mujeres Progresistas, vicepresidenta del Español, que ahora está muy en boga en los medios de comunicación haciendo entrevistas a mujeres. La que ahora va luchando por los derechos humanos. Curiosamente, grabo esa conversación, se acaba la conversación civil y cuando digo que voy a recuperar a mi hijo, voy a la guardería después de 4 meses sin verle y delante de un testigo me da un puñetazo y me revienta el labio por dentro. Presento denuncia el 18 de mayo del 2006, además te puedo decir hasta la atestado, 11.299, y casualmente llamo a la policía, se personan pensando que yo era el malo, me ponen contra la pared y la amiga que venía conmigo de testigo dice, no, si los que hemos llamado son nosotros. Y es que me levanto el labio, me dice, ostras, ¿está bien? Sí, quiere denunciar a esta persona primero por coacciones y amenazas constantes y además por agresión. Cuando se la llama a declarar a comisaría, dice que no va y se va con sus superabogadas feministas al juzgado de guardia y planta la primera denuncia de 7 consecutivas. En menos de... Mi instrucción duró unos 6 años y en menos de 2 años plantó 7 denuncias consecutivas. Me enfrenté a más de 30 procesos judiciales, civiles y penales. Y lo triste de todo esto es que el juez, abiertamente advertido de la situación que yo tenía con mi hijo, de las amenazas constantes y coacciones, incluso con testigos a los que yo acudía para que no vieran que yo coaccionaba, que yo iba siempre de manera normal a intentar ver a mi hijo, llegó a decir, a convencer a las profesoras de la guardería que yo era una persona agresiva. Yo tengo conversaciones grabadas con la propia directora y decía, es que tu mujer está como una regadera, es una mujer peligrosa, pero Jesús entiende que como empresa no queremos problemas, porque esto se extiende como la pólvora, no te preocupes. Me voy al proceso civil, al juzgado de violencia familia número 24, y cuando empiezo a investigar qué sucede con este tipo de situaciones, cómo funciona la guardia y custodia, cómo puedo plantearla, me adelanta por la puerta atrás y me dice el juez que se inhibe la causa porque al estar denunciado por violencia de género, que no tengo orden de alejamiento, no la he tenido jamás, él no puede tomar decisiones. Entonces se inhibe todo el proceso civil al penal y quien toma la decisión de la guardia y custodia temporal a través del artículo 92.7 es el juez de lo penal. ¿Qué sucede? Que prácticamente me impiden ver a mi hijo. Cuando convencemos al juez de que la única situación que yo le propongo es métame en la cárcel, haga lo que quiera, pero llevo 4 meses sin ver a mi hijo, señoría, lo único que pido como ser humano es el derecho de tener un hijo que tengo y que mi hijo tenga un derecho a tener a su padre. El juez me dice que no puede hacer nada, que pide un 158, que es una medida urgentes, me lo plantea esto sucede en el mes de mayo, todo el tema de las denuncias, y en el mes de prácticamente julio-agosto, uno de los días que voy a ver a mi hijo ya con auto judicial, porque el juez me plantea, haga usted el escrito y yo le concedo un régimen de visitas, y me plantea un miércoles entre semana y fines de semana alternos sin pernocta, de momento, ¿vale? ¿Qué suceda? Que mientras que yo voy con testigos grabando, siempre grabando, que ya no lo sabían, uno de los días llevo pues cuando me lleva familia, amigos, compañeros de trabajo, uno de los días, un día de diario, todo el mundo trabaja. No se me ocurre otra felicidad que llevarme a mi madre y a mi padre. Entonces, por no contar la historia que es muy larga, simplemente cuando voy a entregarme al niño, sale por la puerta de la organización y lejos de mantener un poquito de respeto, educación delante de tu propio hijo,
Mi hijo tenía, pues, es que era un churrumela así, es que tendría 2 años y medio. Y lo primero que le dice al niño, no hay ni buenos días, ni hola, ni nada, ya me había plantado la primera denuncia. Y me dice, cariño, ¿te vas a ir con este hijo de puta? ¿Te vas a ir con este cabrón? Yo estaba entre la cámara de la urbanización, la reja, el coche de mi padre, mi coche que estaba con mis padres atrás a unos 10 metros, y lo único que se me ocurre en ese instante es ponerme a contar los porteros. Primero A, primero B, primero C, y aguantar durante, pues tengo un tiempo. Este hijo de puta, cariño, te vas a ir con este cabrón. Entonces yo no digo nada, deja al niño en el suelo y por el rabillo del ojo cojo, me voy para atrás. Me voy al coche andando. Y el padre de ella empecé a encabrarme, maltratador, te tengo que ver en la cárcel, te voy a matar, hijo de ta, pa. Entonces mi madre, viendo que viene hacia mí, mi madre de espaldas a él, Juan, por favor, que queremos ver a nuestro nieto. Es que no tienes un mínimo de dignidad. Le da igual. Le da un puñetazo. Él se va por detrás de mi padre, empieza a apurar a mi padre, mis padres hacen una especie de círculo para meter al niño en la puerta del coche y cuando estoy metiendo al niño con la sillita en el coche, empieza a pegarme puñetazos con un anillo que llevaba. El primero lo aguanto, el segundo le aguanto, el tercero ya me da en la parte del oído y ya noto como que me varían las cosas. Y el cuarto puñetazo alcanza a la silla del niño, mientras que le estoy intentando abrochar. Entonces, claro, imagínate a tu hijo que lleva sin verle casi 4 o 5 meses. El niño papi, porque lejos de conseguir que me odiara, un niño con 6 años solamente quería estar con su padre. Porque es que prácticamente le he criado yo. Entonces, en ese impacto, lo que hago es, papá, sujétale por detrás, voy a cerrar la puerta del coche, con tan mala suerte que cierro la puerta, y si yo tiene impacto, la fuerza que yo ejerzo contra ti, tu físico me para. Pero si tú te quitas del medio, el índice, ¿qué hace? Que yo me voy para adelante. Él se tropieza y se tropieza, se cae y se queda como una especie de mosquetero, arrodillado. ¡Ay, mi pierna! Bueno, ahí sucede algo surrealista, que es que le meto por las axilas, grabado en la cámara de vídeo que ellos borran, porque les interesa, le levanto y le digo a mi padre, quítamelo del medio, porque este tío, es que no sé lo que voy a hacer con él. El caso es que me dice mi madre, Jesúsín, vámonos, porque este tío nos la lía. Digo, mamá, si nos vamos con este tío en el suelo, nos van a crucificar. Cualquier vecino que vea piensa que le hemos pegado y nos vamos a huir. Yo no me tengo que huir de nada, vengo a buscar a mi hijo, tengo un auto judicial. ¿Qué pasa? Que en ese impasse, mientras que estoy dando a mi padre, a este señor que estaba en el suelo, que estaba arrodillado, me giro y veo a mi madre de rodillas llorando, Jesúsín, no la toques, porque ella me estaba provocando, pegándole golpes a mi madre en la cabeza. Mi madre tenía una enfermedad que se llama quistes desmoides, una especie de racimos, como pequeñas uvitas, en la base del cráneo calcificadas, y si se rompen, se fracturan, vierten un líquido a la médula que produce meningitis química. En la primera vez que le pegó, pues le dijeron que prácticamente no salía, y si salía se quedaba en una silla de ruedas. Consiguieron salvarla, y mi madre, pues a partir de ahí, el negocio familiar que teníamos, pues se vendió, y entonces se le quitó todo tipo de tensión, estrés y trabajo. Ella, que lo sabía, ¿qué es lo que hizo lo primero? Ir a por su puñetera cabeza. Imagínate ahora, porque todos tenemos madre, que es ver a tu madre donde está la cámara y pegándola de hostias, y perdón por la expresión, de rodillas suplicando, Jesúsín, no la toques a mi madre así con la cabeza, recibiendo los golpes, y yo, mi madre dice que no lo diga, pero es que me da igual, me siento como un cobarde porque no pude defender a mi madre, viendo cómo esa hija de puta la estaba pegando. O sea, imaginaros lo que es eso, tu hijo que lleva sin verle 4 meses, tu hijo detrás de 2 años y medio, papi, pegando en el cristal, y yo lo único que quería es recoger a mi madre, irme con el niño la puñetera hora y media que me dejó el juez. Pues a partir de ahí, presenta una denuncia por malos tratos al padre, simula la abogada, mujer de Pedro J. Ramírez, que le deja una silla de ruedas durante 6 meses a ese señor, me hacen gastarme unos 70.000 euros en procesos judiciales. Durante ese año de instrucción me siguen poniendo denuncias y ampliaciones. Y resumiendo, termino ganando todos los procesos judiciales, todos. Tengo una sentencia de libre absolución por fundado uso espurio, falsifican informes médicos de lesiones, una doctora de la Seguridad Social, María Luisa Sanz, además lo puedo decir porque incluso puse una queja formal en el Colegio de Abogados de Madrid, y me dijeron que aun siendo falta grave, como mi proceso de instrucción duró 6 años, las faltas graves solamente prescriben a los 2 en el Colegio de Médicos, que aun siendo falta grave, como ha pasado más de 2 años, para ellos está como obsoleto el proceso judicial, el proceso administrativo contra ella. Presentan 5 informes psicológicos, 4 de Beatriz Mata, psicóloga de la Federación, un informe psicológico de Covadonga Naredo, jefa de Cruz Sánchez Drán, la Federación de Mujeres Progresistas, que recibe dinero público para hacer cosas como hace en mi proceso judicial, que además es la base política del PSOE y el brazo feminista del PSOE, es decir, financiado con nuestros impuestos, y se dedican a falsificar informes. Es más, te cuento esta anécdota para que veas hasta dónde se llega a retorcer la realidad. Cuando el juez le llama a declarar para ratificar su informe a Covadonga Naredo sobre las lesiones, el estrés postraumático que tenía el supuesto afectado en la silla de ruedas, el padre de mi ex, de la supuesta paliza que yo le pegué, contratamos un detective.
que graba como este señor levanta una silla de ruedas, pues con una escalera como está aquí, llevando a mi hijo en brazos que pesaba 9 kilos, y ese sinvergüenza, 3 días después de esa grabación, va al juzgado en silla de ruedas y muletas y le meten en un juzgado a declarar. Eso se llama simulación de delito. Si no persigues ese delito, el juez comete prevaricación. Subrayado, entre comillas, y en negrita. La prevaricación judicial en estos procesos judiciales, como habéis escuchado anteriormente, está a la orden del día. Es que es acojonante cuando se hable de denuncias falsas. Yo tengo 7 denuncias falsas, simulaciones de delito, lo que tú quieras llamarle, da igual. El artículo del 146 o 156, si no recuerdo mal, establece lo que es la simulación de delito, la denuncia falsa y el falso testimonio. En ni una sola de mis denuncias se dedujo testimonio. En mi caso, cuando la senté en el banquillo a 9 personas, en el banquillo total, toda la familia, que son 4, las 2 abogadas, 2 psicólogas y una doctora de la seguridad social, cambiaron 3 veces al ponente, y yo eso no lo he conocido nunca, y si te metes en el mundo jurídico vas descubriendo cosas. En la audiencia provincial, cuando llegó mi caso, en menos de 6 meses cambiaron 3 veces. Alguien tiene tanto poder de cambiar 3 veces al ponente de la audiencia provincial. Entonces descubres con quién coño te estás pegando. No te pegas contra tu ex, que es una friki, una consultora habitual de sustancias estupefacientes y ansiolíticos. Te estás pegando con el puto Partido Socialista. Porque no puede ser que Jesús Muñoz se convierta en el grano del culo y la causa imposible de una asociación feminista que financiada con dinero público no puede acabar con la vida de un tío. Pues se han equivocado de padre. Entonces, resumiendo todo, simulan... falsifican mi cuenta bancaria, presentan 5 informes psicológicos, simulan un delito, un parte de lesiones de la doctora de seguridad social. Cuando se le pregunta en sede judicial, oiga, usted viene a rectificar el informe como perito de testigo, como médico, y el juez tiene a bien preguntarle, bueno, ¿tiene usted el historial médico del paciente? Sí, y empieza a temblar. Coge el folio, el informe médico, y empieza la doctora, yo no sé si tenía Parkinson, o irónicamente es que a lo mejor se estaba cagando encima. Entonces empieza a coger el informe, y el juez y mi abogado le preguntan algo muy sencillo. Señora, ¿me puede decir usted la fecha en el historial médico de su paciente cuando acude a consulta? ¿Te puedes creer que esa doctora firma un informe de lesiones en el que yo agredo a mi expareja y resulta que no había acudido a consulta? Los informes médicos en la Comunidad de Madrid están informatizados desde enero del 2004. ¿Sabes qué fecha tiene ese informe? Septiembre del 2005. ¿Sabes cómo está hecho ese informe? A puño y letra. Y no está metido en el historial. Por tanto, hicieron un informe falso, ad hoc, con dinero público, porque pagamos de nuestros impuestos el sueldo a esa funcionaria que es un médico. Eso es lo que sucede, entre otras cosas, en la Comunidad de Madrid, donde se falsifican informes con dinero público simplemente para establecer una serie de denuncias y justificar ad hoc a una serie de víctimas. Entonces, lo triste de todo esto y lo peor es que en ese impasse, por intentar ver a mi hijo, agreden a mi madre. Solicito un punto de encuentro hasta en 6 ocasiones. Y para intentar que mi hijo no sufra, cuando encuentro uno de los días, por cierto, mi ex tiene 4 condenas, entre ellas por 45 incumplimiento de régimen de visitas. ¿Sabes lo curioso de una persona que dice que tiene mucho miedo de mí, que soy un asesino, que corto cabezas y violo niños? ¿Sabes lo más grave que hizo esta mujer? No solamente agredí a mi madre, sino que yo rehice mi vida, tenía en aquel momento... Y tengo una mujer maravillosa con mis 2 hijos, que en aquel momento tenían 2 meses. ¿Y tú crees que una víctima real de malos tratos no se le ocurre otra cosa que salir del punto de encuentro? Porque cuando tú entras, a los 15 minutos entra ella, te dan al niño, tú te vas y ella se queda 15 minutos. Y yo iba a entregárselo. Entonces yo entro con el niño, entra ella, se va con el crío, yo me quedo 15 minutos. En esos 15 minutos que estoy dentro del punto de encuentro, ¿qué crees que hizo ella? Víctima con mucho miedo de un asesino como yo. Se fue al coche donde estaba mi mujer con mis hijos y empezó a zarandear, golpear y movilizar el coche con mis hijos de 2 meses dentro. Tú imagínate que un perturbado, que yo no lo soy, sale en ese momento sabiendo que tiene a su madre operada en una silla de ruedas porque le ha reventado la puta cabeza y tiene una placa hecho tornillos en su pierna gracias a su feminista ex. Ves que amenaza a tu mujer y a tus hijos. ¿Tú qué harías, Adrián? Entonces, cuando vivimos estas cosas y te dicen que somos fascistas y que solamente la extrema derecha justificamos o hablamos de denuncias falsas, el problema es que ese dinero que han gastado y mi causa de 6 años de instrucción, 10.000 documentos de prueba y 14 años y medio de petición de prisión ha costado a las arcas públicas, Adrián, 600.000 euros. Con esos 600.000 euros a mí me gustaría que muchas feministas como Ione Montero, Ione Belarra, Isa Serra me digan a mí cuántas vidas se hubieran podido salvar poniendo protección a las verdaderas asesinadas, porque si 8 de cada 10 mujeres asesinadas nunca han interpuesto denuncia y 2023 terminó con casi 200.000 denuncias, es decir, 550 tíos diarios como yo hemos sido privados de libertad para luego terminar el 80% siendo inocentes, coño, la pregunta es muy fácil, yo soy muy tonto. Adrián, ¿quién denuncia?
Pues gente como mi ex. ¿Con qué? Con el dinero público, porque yo me he gastado 70.000 euros. Mi ex le ha salido gratis. ¿Sabes por qué? Porque sus abogadas feministas las hemos pagado de nuestros impuestos, porque ese dinero va a través de la Fundación Mujeres, que luego se mete en hilos a través de las diferentes asociaciones, entre ellas la Federación de Mujeres Progresistas. Y además os invito a leer un hilo que ha hecho, creo que era diputado de Ciudadanos en aquel momento, ahora no sé si me han dicho que es Policía Nacional o algo así, Pablo Cambronero. Ha hecho un hilo sobre todo el tema económico, que creo que han sido del orden de 8 millones de euros que ha cobrado la Federación de Mujeres Progresistas. ¿Sabéis para qué? Para hacer casos como el mío. Para cientos de miles de hombres que han sido jodidos simplemente por odio al hombre. Yo no sé lo que le pasa a una mujer por la cabeza. Yo no sé, por ejemplo, lo que puede vivir una víctima de malos tratos. Sé lo que ha vivido mi madre. Sé lo que es que te propongan la comisión de un delito cuando no quieres estar con una mujer, y mi ex me propone traer personas de carácter ilegal a un país y que ella cobraba entre 1.000 y 1.500 euros. Cuando le dices que no, ¿sabes lo que hace esta mujer víctima de malos tratos que tiene tanto miedo de mí? Me adelanta por la derecha, cierra la puerta de su casa donde estábamos viviendo ese mes que te comentaba antes, se mete la llave, la puerta blindada, se mete la llave en el sujetador y me dice, una mujer que pesa 50 kilos, si tienes cojones, me las quitas y te vas. Y me tuvo 2 horas de rodillas suplicando, déjame salir de casa. Hasta que me dio un ataque de ansiedad y tuvimos que llamar al SAMUR. Se acojonó y me dejó salir. Esto es lo habitual, Adrián. Esto es lo habitual cuando una persona dice, como yo, como todos los que puedes ver papás en muchos sitios, en muchas ciudades, cuando sufren denuncias de violencia de género. Es un puto drama. Calcula 550 tíos diarios. Calcula 20 años de denuncias. Llevamos más de 2.800.000 denuncias. Solamente ha habido condenas en 660.000. Es decir, con dinero público de tus impuestos, ¿estás subvencionando que las fuerzas de seguridad, los jueces a los que tú pagas su sueldo, priven de libertad, estigmaticen, señalen, juzguen y le jodan la vida al 80% de los hombres que han sido detenidos en los últimos 20 años? Es decir, 2.100.000 tíos. Y esos datos no me los invento. Página 5 y 34 de los informes del Consejo General del Poder Judicial. Página 5. Número de denuncias totales. Página 34, número de condenas. Y esto es muy fácil, sumar y restar. Sumas el total de 20 años, número de denuncias, y sumas el total de condenas de 20 años, y entonces de las denuncias quita las condenas, ¿el resto qué son? En un país democrático, si no eres culpable, ¿qué eres? Inocente, ¿no? Blanco y en botella. Y eso es lo que vivimos los hombres cada día, todos los días. Son ahora mismo las 5 de la tarde. Esta noche, a las 12 de la noche, seguramente en toda España, en los calabozos de toda España han ido 11 autobuses con detenidos como tú y como yo. Simplemente tu único delito es tener pena y tener una guardia y custodia de tu hijo o un proceso de separación. Ese es tu único delito. Y ahora tenemos, por desgracia, un país donde los ministros que viven de nuestros impuestos te dicen en tu cara, en los medios de comunicación sufragados con nuestros impuestos también, te dicen que dónde vamos a llegar. ¿Cómo puede ser que la presunción de inocencia esté por encima de la declaración de una víctima? Y yo pregunto, Adrián, ¿una víctima no es toda aquella persona que tiene una sentencia de condena sobre su maltratador? ¿Porque una mujer que denuncia es víctima y tú ya eres agresor? Porque eso es lo que pone el procedimiento judicial en la VPR, la valoración de riesgo policial. ¿Por qué cojones, con perdón, por qué coño soy yo maltratador o agresor si no hay un juez que diga lo contrario? Y luego, como bien ha dicho otro papá anteriormente, tenemos la triste desgracia que en la Comunidad de Madrid, a través del CAPSEN Norte, el Ayuntamiento de Madrid y sus 4 funcionarios, que os invito a leer por no hacer spam de ningún medio de comunicación, hay un artículo, que luego si quieres te lo paso, donde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, con 4 funcionarios, trabajadora social, educadora, abogada y psicóloga, firman informes en contra de resoluciones judiciales diciendo que fulanita es víctima de violencia de género. Una de las personas que pertenece a Navid ha tenido que irse al Tribunal Superior de Justicia a condenar a la Comunidad de Madrid para que se le retire el carnet de víctima de violencia de género. Le da igual, al Ayuntamiento de Madrid sigue tratándola como víctima con nuestros impuestos, porque sigue tratándola a través de psicólogas, orientación psicológica, asesoramiento jurídico que pagamos de nuestros impuestos los madrileños. Eso, a todos los efectos, hablando con magistrados, Jesús, eso cumple los requisitos muy básicos. Presunta financiación ilegal, malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación administrativa. Pues yo me pregunto, ¿dónde está la Fiscalía? ¿Dónde están los jueces investigando los delitos que se cometen contra las víctimas? Porque si esos recursos públicos se los está quitando a las víctimas siguen muriendo y, repito, 8 de cada 10 mujeres asesinadas nunca habían denunciado. ¿Por qué?
¿Sabes por qué? Muy sencillo. Porque si tú eres malo y estás dispuesto a acabar con la vida de alguien, con todo mi respeto, esto es un folio. ¿Esto de qué vale? Para escribir, para hacer un avión y que planee cuando estás jugando con tus hijos o hacer papiroflexia. Esto es una orden de alejamiento. ¿Tú crees que esto es el escudo del Capitán América contra una mujer? El hijo puta que quiera cargarse a su mujer, una orden de alejamiento con un policía que tiene a lo mejor 100 víctimas, ¿tú crees que puede protegerla? ¿Tú crees que la persona realmente que tiene este papel diciendo tengo una orden de alejamiento, ya soy inmortal, o tengo un punto violeta, Adrián, toco el punto violeta y mi ex desaparece, ¡fum!, se fumiga, se esfuma? ¿Tú crees que realmente los fondos públicos se destinan realmente a salvar mujeres? No quieren salvar mujeres. Cuantas más mueran, mejor. ¿Sabes por qué? Porque más miles de millones de euros hablan. Y para terminar, te diré 4 datos muy sencillos. 4. De 20 años, 4. BOE 8 de septiembre del 2005, página 30.453. Margen derecho, servicios sociales. Financian la puesta en funcionamiento de la Ley Integral de Violencia de Género, 10 millones de euros. Calderilla. Para ti, para mí, nos paga la hipoteca y nos hace vivir bien. Pero para la violencia de género es calderilla. Se dará ese dinero en función de varios parámetros. Número de denuncias interpuestas, número de mujeres que se declaren maltratadas y número de mujeres extranjeras empadronadas en función de la relación poblacional total. Es decir, en el 2005... En diciembre se pone en funcionamiento la ley. En septiembre del año siguiente se financia la interposición de denuncias. Número de denuncias interpuestas, no número de causas terminadas con condena, ni número de mujeres muertas. Número de denuncias interpuestas y número de mujeres que se quedan maltratadas. ¿Qué significa eso? Que a partir del 2005 exponencialmente empiezan a subir el número de denuncias, pero el número de condenas sigue siendo aproximadamente entre el 18 y el 20% cada año. Lo curioso de todo esto es que en el 2012, otro dato que te doy, es que, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, a través de los fondos FEDER, dice a la página 142 de ese informe que España recibió, para dilapidar el dinero público, 24.200 millones de euros. En el 2021, en el mismo informe, que es el coste anual de violencia de género en la Unión Europea, España gastó 18.000 millones de euros. Europa, cada año, y tiene la base de datos en Almería, el CDE, te dice que Europa gasta en ayudar a víctimas de violencia de género 366.000 millones de euros. Tú divide entre 13 y 15.000 millones porque somos 27 países, ¿vale? Si tú coges y dices 27 países, España le tocan 13-15.000 millones, divide entre una media de 50 mujeres asesinadas al año. ¿Sabes cuánto nos cuesta cada víctima? 270 millones. Con 270 millones, ¿tú a cuánta gente salvarías, Adrián? Un huevo, ¿no? Pues para la Junta de Andalucía, que estuve la semana pasada o la anterior haciendo una ponencia en Cádiz, y esos datos se escuecen, sobre todo cuando le tocas el bolsillo a los ciudadanos. La Junta de Andalucía de Susana Díaz, y me da igual rojos, azules o verdes, me da igual, el dinero público es de todos. La Junta de Andalucía gastó entre el 2012 y el 2014, 12, 13 y 14, 66.485 millones de euros. Y no se me dé la pinza, porque el que está aquí escribió a la Junta de Andalucía y dice, caballeros, ustedes han sacado esto y les sobrarán 3 o 4 ceros, es imposible, serán 66 millones, 650, yo qué sé, vamos a poner 600 millones de euros. No. En su página web, y ponéis en Google, 3 de cada 4 euros de la Junta de Andalucía destinadas a prevención de violencia de género e igualdad. Y se sienten orgullosos de 66.000 millones de euros. Es decir, los bancos, el rescate europeo de los bancos, de los españoles, nos costó 101.500 millones de euros. Y me estáis diciendo las feministas, sacando pecho, que solamente la Junta de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia, País Vasco, solamente la Junta de Andalucía se gastó el 66% del presupuesto del rescate bancario, ellos en sus presupuestos para salvar víctimas e igualdad. Claro, luego tienes cosas como que Irene Montero se gasta 17.000 pavos en demostrar que el rosa oprime a las mujeres. Carmena se gastó 52.000 euros en intentar demostrar que el soterramiento del M30 no se hizo con perspectiva de género. Y claro, luego te vas a 30 ayuntamientos denunciados del PP, otros tantos del PSOE, porque se gastan el dinero público en hacer guías de transexualidad, el dinero público de las víctimas de violencia de género en un taller de hornazos, en un taller de montar en bici, en otro de orgásmico para enseñar a las mujeres víctimas de maltratos a masturbarse. ¿Cómo coño no van a morir mujeres? Es que esto es una fábrica de colocación de feministas. Es una agencia de colocación. Y entonces hay que concienciar a la gente. Primero, 2 cosas, termino. Que ni él, ni yo, ni los padres que hayan pasado por esta cámara son culpables por tener pene. Y segundo, el feminismo no salva vidas. Necesita sangre y cadáveres para seguir sustentando su puta industria. Eso es el feminismo y esa es la igualdad que quieren. No es igualdad, es supremacía.
Gracias. Muchas gracias.